presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés y, de igual manera, de la manera más objetiva posible. Acompañado del doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, doctor. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a toda nuestra teleaudiencia a nivel nacional, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos orgullece tenerlo en sintonía con nosotros. Trataremos siempre de llevarle las últimas informaciones, ser lo más objetivo posible. Y como siempre, pues hoy tendremos un invitado muy especial con un tema muy importante y que estamos seguros que le va a gustar a nuestra teleaudiencia. Guillermo. Muy bien, doctor, así es. ¿Cómo le va hoy viernes? Bien, todo bien, cogiendo mucho calor, tapones, yéndose mucho la luz, el transporte vuelto loco uno para poder los limpiavidrios en las esquinas. Bueno, Guillermo, viviendo. Sí, pero los tapones, el incremento de los vehículos es una situación compleja que el transporte colectivo por lo menos ha ido mermando y va por lo menos a contribuir a reducir un poco esos grandes taponamientos en la ciudad, como son la ampliación del metro, que eso hay que reconocerlo, de manera positiva. De igual forma también los teleféricos en esos lugares donde se concentra la mayor población del Gran Santo Domingo, como es el caso de Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos, como se le conoce. Es importante porque esto reduce un poco esa gran afluencia de vehículos en la metrópoli acá. Eso creo que debe de continuar y eso es bueno. Eso hay que felicitar tanto al gobierno de Danilo Medina como a este gobierno también, que son proyectos de país, no son, se han asumido, porque recordamos que lo inició el presidente Leonel Fernández y lo continuó el presidente Danilo Medina, como decíamos, y el presidente Abinader de igual forma también, porque se ha entendido que son beneficiosos para el desarrollo del transporte en las grandes ciudades. Lo mismo vemos en Santiago también, que es la segunda capital del país, y de igual forma tuvimos la oportunidad de ver en esta semana el anuncio de que ya ganó la licitación una empresa francesa para el monorriel de Santiago, la empresa Alton, que son también los propietarios o a quienes se le contrató para los vagones estos que se utilizan acá en el metro de acá de Santo Domingo. Y en Santiago también el teleférico se está trabajando en ese sentido. Eso es positivo. Cosas positivas creo que deben de valorarse, deben de reconocerse, porque el país debe de, cuando nos encaminamos a proyectos de Estado, no proyectos personales, muchas veces hay situaciones que no contribuyen de manera positiva al desarrollo. Lo mismo pasa en las instituciones, en los ministerios, cuando cada ministro viene con un librito diferente a aplicar su metodología, pues las cosas y no se piensa en la continuidad de Estado, como se le conoce, indudablemente que la eficiencia, como debe manejarse el Estado, no fluye de la mejor manera. Sí, eso sería importante para que se maneje, como usted dice, de Estado, no la idea de un presidente. El presidente sale y el que viene debe darle continuidad. Nosotros también queremos aprovechar porque se habla mucho, se comenta de los trabajos de ampliación del kilómetro 9 de la salida de la capital. El ministro de Obras Públicas habla de que estará listo para diciembre. Bueno, yo no sé si será para diciembre del 2024, porque por lo menos ese proyecto, ahí la ampliación de donde está la rotonda, el puente, está muy atrasado para pensar en este diciembre. Pero hay otros proyectos. Están acelerándolo, doctor, sí, en los últimos días. Pero no para diciembre. Si hay la posibilidad,
y Magnífico. aceleran. Ojalá creo estuvieran que, en noviembre. Sí, Todo lo que favorezca al pueblo dominicano. así es. Así también esperamos que se comience lo que es el paso a desnivel o el túnel que se vaya a hacer en la Isabel Aguiar con 27 y en la Jacobo Magluta con Avenida de la República de Colombia. Porque de verdad que en el caso de la Jacobo Magluta, la ciudad ha crecido para allá inmensamente y eso es un caos que da ganas de llorar cuando usted va a pasar por esa zona. Son tapones a veces que comienzan aquí en la Avenida de los Próceres, frente al Jardín Botánico, y todavía en el semáforo de la Colombia con Argentina, todavía está el mismo tapón. Eso yo creo que ya el gobierno debe irle metiendo la mano y que si no lo puede concluir en este año que le queda, bueno, pues por lo menos el gobierno que venga pues tenga la facilidad de darle continuidad, como él ha hecho con los proyectos de Danilo Medina. Esa parte del 9 que usted dice es importantísima. Sí, claro que sí. Porque además de todas esas comunidades que hay después del 9, entiéndase los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brands y todas esas comunidades y todo el que se va también a trasladar hacia las 14 provincias de la línea noroeste, de la línea noroeste del Cibao, pues indudablemente que sufre las consecuencias de esos grandes taponamientos si no toma algunas vías alternativas como son la circunvalación, tanto por acá, por la parte norte, Santo Domingo Norte, o por la 6 de noviembre para salir antes del peaje. Pero cuando uno toma el 9 en las horas o a cualquier hora, uno se da cuenta, o en las horas pico mayormente, uno se encuentra con esos grandes taponamientos ahí en el 9, con un cuello de botella. A partir de aquí, prácticamente, después de, como se le conoce de la de Filló, después de Teleantilla o después del Grupo Rica, ya ahí empiezan los grandes taponamientos a ese cuello de botella que se arma ahí en el 9, que con esa remodelación va a contribuir significativamente al descongestionamiento de esa importante salida de la capital. Pero yo le voy a recordar también al ministro de Obras Públicas, un hombre muy trabajador, que cuando usted me viene a la cabeza, porque usted tocó la autopista 6 de noviembre, pero ese pedazo de Jaina que conecta con la circunvalación, que yo no creo que sean más de 600 metros, esa parte que es de una vía, que es un caos también. Yo creo, y hay espacio de ambos lados para que se terminen esos 600 metros de dos vías. Yo creo que el gobierno, en 3 meses, si se propone ampliar eso a 2 vías más, para terminar lo que va desde el peaje hasta las avenidas de circunvalación. Usted dice el puentecito seco, de la entrada de Jaina a la entrada de la circunvalación. No son 600 metros, y yo creo que sería eso una gran oportunidad para el gobierno, sería una gran contribución para aquellas personas que se van por ahí, aunque tengan que pagar 2 peajes, pero por lo menos botan toda esa zona de los Alcarrizos y van a caer al kilómetro 24, 25 por allá. Entonces ese pedacito ahí también se torna bastante intransitable a cualquier hora del día. Así es. En otro orden, doctor, tenemos el decreto 396-23 del Poder Ejecutivo, donde designa al mayor general Juan José Otaño Jiménez, del Ejército de la República Dominicana, como jefe de la Policía Militar. Fue ascendido a mayor general. Electoral, sí. Normalmente para este periodo electoral siempre se designa una persona de alto rango a los fines de dirigir el proceso electoral con lo que tiene que ver con la parte de la seguridad. Lo hicieron mayor general para que ya no haya más nadie por encima de él, solamente, en ese caso, solamente el teniente general Carlos Luciano Díaz Molfa, que es el jefe. Y el jefe también del ejército, lógicamente. No, es mayor general. No tendrían el mismo rango. No, mayor general. Ok. Solamente teniente general es el Carlos Díaz Molfa. Bueno, pues ahí está. Como mayor general Juan José Otaño Jiménez, Ejército de la República Dominicana, designado jefe de la Policía Militar. Y de igual forma tenemos en el decreto, o no en el decreto, sino una actividad protocolar que se da en la parte diplomática, el recibimiento de las credenciales
de 3 diplomáticos que fueron acreditados en el país. En primer orden tenemos al nuevo nuncio apostólico ante la Santa Sede. Nos referimos al señor italiano de nombre Giorgio Bortoldi. Es una persona que ya tiene una alta experiencia como nuncio apostólico en otros países. Viene específicamente, estuvo en el continente africano, en diferentes países, ejerciendo sus labores, y pues ya en el día de hoy presentó sus credenciales. De igual manera también el embajador de Nicaragua, el señor Harold de Jesús Delgado, quien es un profesional del derecho, y de igual forma también tenemos a el nuevo embajador de Nicaragua para esos fines, entiéndase la señora Sonia Leticia Lozano, egresada también del área del derecho, y esos son los nuevos embajadores que fueron acreditados ante el presidente de la República, presentaron sus cartas credenciales, como decíamos anteriormente. Todavía estamos esperando el embajador norteamericano que no ha terminado de llegar a República Dominicana. Yo no sé qué es lo que pasa con nosotros y los Estados Unidos, como que nunca nos han dado la importancia, y cuando no la dan ya usted se imagina a quienes han nombrado, salvas excepciones, lógicamente, porque hay algunos embajadores que sí han tenido una larga trayectoria y a veces nos imponen unos asuntos ahí un poco que no van a tono con lo que es la cultura nuestra. Así es. Guillermo, tú sabes que me gustaría tocar un tema de 1 minuto, y es ver con la fortaleza que el presidente Luis Abinader está trabajando en pos de lo que sería su posible reelección. Y esto es debido, Guillermo, a que cuando tú haces un análisis frío, calculador y sin ánimo de hacer sentir mal a nadie, tú te pones a ver que hay circunstancias por las cuales una persona puede lograr la reelección definitiva, ¿verdad? Puede lograr el éxito buscando la reelección. El PRD no ha sido un partido dichoso, no ha sido bendecido con el asunto de buscar la reelección, y en este caso el presidente Abinader se va a tener que emplear muy a fondo, Guillermo, porque las últimas reelecciones fueron, ejemplo, el presidente Balaguer, que era el líder indiscutible y total del Partido Reformista Social Cristiano, presidente Leónel Fernández, presidente Danilo Medina. El PRM no goza en este momento de esa unificación total ni de ese liderazgo total del presidente Luis Abinader dentro de ese partido, por lo que creo de verdad que va a tener que emplearse a fondo, porque tiene de frente a 2 personas como es Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que aunque no tengan esa cantidad de votos que puedan restarle a Luis Abinader, que le puedan hacer frente a Luis Abinader, pero por lo menos le van a causar un poco de molestia, y eso está trayendo como consecuencia que el presidente Abinader pues va a tener que emplearse mucho más a fondo, sin contar con esto, con la alianza de los partidos, ya el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo del presidente Leónel Fernández. El tema de las alianzas es un tema complejo. Todavía las organizaciones políticas están, entiéndase los partidos de oposición, trabajando según las informaciones que hemos recibido a los fines de ir concretizando, de ir poniéndose de acuerdo en muchos lugares donde todavía no hay acuerdos, mientras que el partido oficialista, algunos allegados a han anunciado que próximamente, valga la redundancia, anunciarán una coalición de partidos que apoyará al Partido Revolucionario Moderno, al Partido Oficialista, en las próximas elecciones. Algunos de ellos han dicho que se estila que unas 20 organizaciones políticas apoyarán al Partido Oficialista. Y en lo que tiene que ver con los partidos de oposición, según las informaciones que hemos recibido, se siguen reuniendo a los fines de concretizar las fórmulas de las candidaturas que van a llevar en las provincias que no se han mencionado. Hay algunos revuelos en esas provincias que se han filtrado algunas informaciones donde
se entiende que hay candidatos que se han propuesto en esas para la alianza que no reúnen las condiciones en términos de aceptación comparado con otros. Muchas veces este tipo de organizaciones que hacen esos acuerdos no lo que miden es el peso político, como hemos comentado acá, de mantener su cuota o la cantidad de votos que puedan ser significativa a estas organizaciones. En el caso de Santiago todavía no hay nada concreto. Sí hemos visto que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la intención de llevar como candidato a alcalde por el municipio cabecera de esta provincia a el joven diputado, hijo del histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Monchi Fadul. Y lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, ya hemos visto también que han lanzado al exdiputado por la circunscripción 2, en el caso de Demóstenes Martínez. A senador. Correcto, como candidato a senador, buscando un balance. O sea, según las informaciones que hemos recibido, el Partido de la Liberación Dominicana quiere la alcaldía y la Fuerza del Pueblo entonces aspira a la senaduría, y de igual manera que se compensen en los demás municipios de esta provincia para mantener lo que es el peso político de las organizaciones. Lo mismo pasa acá en el Distrito Nacional. Hay informaciones que, según nos dicen, bueno, Domingo Contreras, el Partido de la Liberación Dominicana quiere llevarlo. Todavía no hay acuerdos definitivos en ese sentido, porque la Fuerza del Pueblo también tiene un candidato, que en el caso de Rafael Paz, y de igual forma también se comenta de la candidatura senatorial por la Fuerza del Pueblo de Omar Fernández, quien es el diputado actual de esta organización. En la provincia Santo Domingo, específicamente en el municipio cabecera de esta Santo Domingo Este, las informaciones que tenemos con relación a los partidos de oposición es la parte de la sindicatura para el Partido de la Liberación Dominicana, en el caso de Luis Alberto Tejeda, y la candidatura senatorial para una persona de la Fuerza del Pueblo. Pero mire, antes de irnos a la pausa, yo quiero decir lo siguiente. Mire, hay una desesperación del partido oficialista con de tratar cada mensaje que envía cada partido del acuerdo. Ahora es con el asunto de que Danilo Medina habla de votar en la boleta del PLD. Bueno, cada director, cada jefe político, cada presidente de un partido va a mandar a la militancia a apoyar el candidato del acuerdo, pero votando dentro de la boleta de su partido. Así que si usted va a votar por un candidato del PLD que está en el acuerdo, pero usted va a votar y lo va a subrayar en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Eso es donde hay acuerdo. Eso no quiere decir que están mandando a votar ni en contra ni a favor. Para eso son los acuerdos, pero van a votar dentro de esa boleta. Si está dentro de la boleta del PRD, va a votar dentro de esa boleta. Pero nadie está mandando a votar en contra de los acuerdos. Déjense de eso, que eso no va. Eso es parte del juego político. Claro. Pero en lo que tiene que ver con el partido oficialista ya se ha anunciado que Carolina va a repetir, y indudablemente que Carolina acá en el Distrito Nacional tiene una alta valoración, y como candidato a senador pues se están barajando diferentes nombres, y en el municipio Santo Domingo Este ahí repetiría el actual alcalde Manuel Jiménez, y de igual forma también los candidatos a senadores allí de la provincia de Santo Domingo se están barajando. El partido oficialista está activando a los fines de ponerse las pilas y competir ya para que en febrero se defina lo que son los resultados electorales a nivel de las alcaldías, entiéndase los síndicos y los regidores en todo el territorio nacional. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con nuestro invitado en el día de hoy.
continuamos en este su programa en 3 puntos y como habíamos prometido, pues ya está con nosotros el invitado que tenemos para compartir temas de interés en el día de hoy. De manera que, doctor, adelante, preséntalo usted. Gracias, Guillermo. Esta noche tenemos una entrevista muy importante porque son temas que apasionan al público nuestro, al público joven, a la gente que no conoce de este tema, pero por eso hemos querido traer un especialista, un profesional del área, un doctor en informática, y para eso, para tratar los temas, pues tenemos con nosotros al doctor Lenín Almonte. Lenín. Gracias. Lenín Herrera. Gracias, Nelson. Gracias, Guillermo. Un Gracias. gusto, un placer. Pues bien, doctor, vamos de inmediato a iniciar. Hágale usted la primera pregunta, doctor. ¿Cómo no? Lenín, nos gustaría, para conocimiento nuestro y de nuestros espectadores, que tú nos puedas definir en qué consiste la inteligencia artificial. Sí, muy bien. Miren, la inteligencia artificial es la rama de la informática o de la ciencia de computación cuya misión es representar el comportamiento humano, es decir, la inteligencia que genera el hombre. Es decir, en este caso, los robots simulan el comportamiento de un hombre. La robótica es parte de la inteligencia artificial. También los expertos, un médico, por ejemplo, que te hace un diagnóstico, si tú haces un programa de computación que simula ese diagnóstico y te ayuda a resolverlo, eso es parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como le digo, tiene varias ramas. Esa que es la ingeniería del conocimiento, que es la simulación de los expertos, la robótica, también está el reconocimiento del lenguaje. Por ejemplo, esos programas que ustedes tienen de que le traduce, o Alexa, que uno lo usa muy en común, eso también es parte de la inteligencia artificial. Otro aspecto también muy utilizado en la inteligencia artificial, pero ya más en ámbito más especializado, por ejemplo, es el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, cuando tú mandas un robot para ver cómo está a la luna, o ahora la luna que está de moda, que la India acaba de llegar a la luna, esos robots que reconocen el cráter, dónde debe aterrizar, con qué velocidad, eso es inteligencia artificial. Sí, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial está ya mezclada en todos nosotros, en el día a día. No es muy vieja, realmente es relativamente nueva. El término comienza a emplearse en los años 1956, 57, es decir, que es una rama bastante joven, pero que ha permitido desarrollarse rápidamente gracias a los avances tecnológicos que tenemos. Hay una preocupación, a propósito de usted definir lo que es la inteligencia artificial, que hemos venido escuchando, un término que está muy de moda en los últimos tiempos, y es con relación a los empleos. ¿Sustituiría la inteligencia artificial los empleos o los reduciría de manera significativa? Esa es una pregunta tan interesante, Guillermo, que el Foro Mundial de Economía, de eso se ha comenzado a hablar del año 2020, sí, cuando con la pandemia. Mira, ahí hay una situación. Evidentemente va a reducir empleos, pero lo que no se sabe es la cantidad. Ellos asumen que puede ser unos 25, 30 millones de empleos, pero a la vez va a crear muchos nuevos empleos más y de mayor calidad. Me explico. Por ejemplo, tú vas a sustituir los trabajos rutinarios. Imagínate un Uber. Va a tener un robot que te va a hacer el Uber. Bueno, sí, tú puedes sustituirlo, pero ¿quién va a ser responsable del algoritmo para que ese carro llegue al lugar adecuado? Un profesional. Entonces, ese profesional que antes no existía, ahora lo va a hacer. Igual que un médico, igual que un ingeniero. Un robot un sistema puede crear un edificio, pero hay una responsabilidad civil. Entonces, el ingeniero tiene que supervisar que ese algoritmo esté bien, que la data esté bien. Y los empleos que se van a eliminar, evidentemente, son los rutinarios, pero se van a crear mucho más empleo y de mayor calidad esos empleos. ¿Por qué de mayor calidad? Porque si tú, por ejemplo, un call center, tú eliminas a las personas que trabajan en un call center porque lo va a hacer una computadora, un programa, tú le pagas X cantidad, pero al ingeniero que va a programar esos códigos,
va a ganar el doble que lo que gana el call center. Entonces, desde el punto de vista económico, no hay ninguna certeza de que se va a eliminar. Ahora, lo que sí se sabe es que los países que industrializaron la industria automotriz con los robots aumentaron el empleo. Aumentaron significativamente. Entonces, aunque hay un miedo, evidentemente hay un miedo de sustituir empleo, yo creo que no. Y de hecho, el 50% de las empresas que trabajaron en el foro para hacer esa encuesta piensan que no. Solo un 25% piensa que no. Pero, Lenín, yo me pregunto, en una compañía donde hay, por decir un número, 100 empleados, y entonces llevan un robot, bien, que es la inteligencia artificial, llevan uno, ahí se pierden 100 empleos, porque nada más lo va a manejar, los algoritmos, como usted dice, va a ser manejado por un ingeniero en informática, vamos a decir, o un doctor en informática, que va a manejar 100 o 200 robots. ¿Puede darse ese caso? Sí, claro, ese caso se puede dar. Pero, como te decía anteriormente, tú vas a eliminar 99, ¿de acuerdo? Pero vas a crear un ingeniero que te va a hacer la programación, un ingeniero que te va a trabajar la ciberseguridad, un ingeniero, por decir términos, que te va a trabajar la data. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita información viable. Entonces, alguien tiene que revisar eso. Un especialista. Se diría como alimentarlo. Alimentarlo y ver que esa alimentación es correcta. Entonces habrían carreras universitarias que entrarían en desuso y otras que tendrían entonces una nueva oportunidad. ¿Cuáles serían esas en ambos casos? Exactamente, sí va a pasar eso. Y de hecho ya está pasando. Ya hay carreras que van a comenzar a irse al desuso porque la tecnología la ha ido sustituyendo. Pero van a crear nuevas. Por ejemplo, ingeniero de datos, ingeniero de prompt, ciberseguridad, que hoy lo estamos usando. Es decir, van a desaparecer carreras. Por ejemplo, se va a reducir significativamente carreras como la agronomía. Es decir, va a haber mucho menos personas porque los robots se van a encargar de hacer muchísimas cosas. Van a seguir habiendo ingenieros, pero se va a reducir. Y entonces, eso que usted dice, carreras que son habituales, que son prácticamente lo que conocemos más, vamos a decir, las tradicionales. Las tradicionales. El robot no va a poder sustituir un abogado, no puede sustituir un médico, podrá sustituir un ingeniero para cálculo, pero como usted dice, tendrá que haber un humano, porque esos son procesos civiles que tienen que ver, que palpar a veces si el terreno puede soportar un edificio de 8 pisos. Quizás no sé si el robot podrá hacer eso. No, evidentemente como tú dices. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos la época de la taquigrafía, hoy ya no se da taquigrafía. Así es. Eso es lo que va a suceder ahora. Eso era imposible antes. Es impensable. Sí. Eso era impensable. Ahora mismo, como usted dice, puede ser posible. Puede ser posible, pero no. Lo que ha demostrado en la actualidad es que la inteligencia artificial ha ayudado y no ha reducido significativamente los empleos. Y no creo que vaya a suceder en un futuro cercano. Bueno, yo recuerdo en el 96, el presidente Fernández, cuando llegó, recuerdo que anunció que en una gestión de él aspiraría a colocar una computadora en cada escuela. Y ya hoy es cada estudiante que tiene una computadora. Imagínese usted. Y hubo un presidente que se mofó de eso. Sí. No, sí, y te voy a decir algo más, Guillermo. Ese mismo presidente fue que en el año 1999, cuando creó el ITLA, la primera persona que habló de inteligencia artificial fue él, con la creación del ITLA. Así es. ¿Qué aporte podría hacer en la República Dominicana la inteligencia artificial, doctor? Actualmente está haciendo muchos aportes. Por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, fundamentalmente en el servicio al cliente. Muchos bancos, muchas instituciones de servicio ya tienen robots, ya sea desde la computadora o llamando por teléfono, donde da servicio al cliente. Eso hace que la calidad del servicio sea relativamente mejor.
la tasa de fallo es menor también. Actualmente, bancos en República Dominicana. ¿No? Sí, usan inteligencia artificial y AFP, sí, usan. Usted entra a la página y el que te contesta es una inteligencia artificial. Cuando tú entras y pides una consulta, quiero saber algo, es una inteligencia artificial que lo está haciendo. Sí, bueno, le aparece un icono en la pantalla y usted le da y automáticamente empiezan a contestar. Y te dice, hable con fulano. Sí. Las EDES ya le están utilizando. Ya lo tienen, sí. Usted toma el teléfono en WhatsApp y ya automáticamente les responden el balance, el circuito, cómo anda en el sector a que usted le coloca el NIC. Bueno, yo creo que... Sí, no, se está utilizando muchísimo. Y de hecho, recuérdense que la nueva generación, que es una generación, lo que le llamamos los millennials, ya es a través de la computadora que interactúa fundamentalmente todo. Y como la inteligencia artificial está metida, vive dentro de esa sombrilla que es la informática, la ciencia de información, evidentemente... Doctor, yo me hago la pregunta. La inteligencia, ya no solo la inteligencia artificial, hablando de lo que es el Internet, lo que son la tecnología, eso no pudiera llegar a afectar el que los jóvenes de hoy adquieran conocimientos y pierdan el amor por los libros y quieran dedicarse nada más a ese tipo de cosas. Pero esa pregunta, doctor, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, usted la va a responder cuando regresemos de nuestro siguiente compromiso comercial. Bueno, vámonos a nuestros comerciales. Adelante. Continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Balcácer. Adelante. Nosotros yo le preguntaba, en el día de hoy un tema interesante, de salir un poco de lo que es la parte tradicional, de los temas políticos, de las situaciones, con la inteligencia artificial, un tema muy importante para el desarrollo no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Claro, por eso trajimos a una persona bien versada en eso, con los conocimientos necesarios para que pueda llevar esas informaciones claras y precisas. Entonces, en ese ámbito yo le preguntaba al doctor Herrera si la inteligencia artificial, si el Internet, si la tecnología, cualquiera como se quiera llamar, ¿no cree usted que eso puede afectar el que los jóvenes, los milenios, como usted dice y como se le llama, puedan perder el interés por la lectura, por conocimientos básicos y quieran solamente tener acceso a ese tipo de cosas? Sí, Nelson, mira, ese es el reto más importante que tiene la educación con la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial le permite muchas facilidades, evidentemente la gente puede tender a, bueno, ya el ChatGPT me resuelve todo, yo no voy a tener para qué estudiar. Entonces ahí es que vienen los grandes retos que tiene. Es decir... me gustaría que nos defina el ChatGPT. ChatGPT es la plataforma de inteligencia artificial más famosa que hay actualmente, que con el celular tú le preguntas cualquier cosa y tú dices, hazme un discurso sobre San Cristóbal y él te lo hace muy bien hazme te una combina novela de fulano de tal. Y ya lo hace todo. Créame una imagen, todo. Así es. Sí. Ese es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque aunque la inteligencia artificial te permite hacer todo eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que cambiar. Ya no podemos estar pensando en que el proceso consiste en yo te pregunto y tú me contestas. Ya eso va a morir. Con la inteligencia artificial eso debe cambiar. Incluso la forma de evaluar. Ya no es si tú tienes la capacidad de hacer algo, es si tú tienes la capacidad de discernir, de cuestionar lo que ya está. Entonces, hay un cambio y ese cambio hará que los exámenes sean diferentes, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea diferente y ya lo vivimos. Miren, con la pandemia, nadie nunca pensó que todo el mundo en su casa iba a estar tranquilo y ahora todo el mundo en su casa aprendió, hizo sus cursos de forma diferente. Eso mismo pasa. De hecho, ya incluso hubo un artículo que se publicó un exalumno mío en el hoy, en el hoy de hoy, del lunes, sobre analizando el impacto de
la educación con la nueva implementación de la seguridad, es decir, de la inteligencia artificial. Evidentemente va a haber un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no va a perder la gente el deseo de leer. Lo que sí va a perder, porque ahora ¿qué te hace? En vez de leer un libro, la inteligencia artificial te lo lee. Entonces tú en vez de leerlo, te lo cuenta. Pero el concepto es el mismo, porque el acervo cultural sí se va a mantener. Pero una pregunta, Denis, que yo me quiero hacer. Los colegios, en su gran mayoría, hoy en día dan una clase presencial, pero los alumnos tienen que tener una computadora delante. Entonces, yo me pregunto, quizás porque yo soy no del milenio, sino del centenio. Un estudiante. En la época analógica, usted quiere Sí, decir. sí. Análogo. Sí, pero yo, como dice Lenin, yo puyo y hago muchas cosas y pregunto. Sí. Pero la pregunta es esta. Un jovencito, un niño, un adolescente que está estudiando en un colegio con una computadora, todavía son evaluados por exámenes en la mayoría de los colegios. No puede ser que usando la computadora, vamos a decir, ya no solamente la inteligencia artificial, que también está ahí, pero usándola, no puede provocar que ese estudiante se gradúe con notas sobresalientes usando la computadora y eso no le esté permitiendo discernir, como usted dice. Correcto, es que ahí tú mezclaste un término sumamente interesante. Fíjate cómo tú evaluaste con el procedimiento anterior, es decir, una nota, un sobresaliente y la tecnología de hoy, la computadora, que no es que tú tengas una computadora, es que tu celular es una computadora. Sí. Tú tienes una computadora tan potente como eso. Ahí es que está el problema. El problema es que si lo medimos así, va a haber un problema. Hay que medirlo diferente. Ya no va a ser lo que yo entiendo que va a suceder es que la evaluación ahora va a ser individual. Es decir, no va a ser en que tú llenes un examen, sino que tú presentes como una tesis, que tú defiendas un concepto ante un profesor. Bueno, es que yo creo que para así eso que tenemos que empezar educando al profesor desde la inteligencia artificial. Ahí tendríamos que durar un tiempecito, doctor, pienso yo, y el experto me corregiría, para poder, porque el alumno al día de hoy percibo yo que estaría más avanzado que el maestro, desde el punto de vista de la generacional, porque usted está hablando de los milenios, sí, y la mayoría de los maestros no pertenecen a esa generación y no están adaptados a las nuevas tecnologías. Sí, eso es correcto, pero se está trabajando en eso. Y de hecho, ya las instituciones, la academia, en su nueva currícula, está tomando en cuenta eso. Eso es importante. Sí. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos la parte final con el doctor Herrera, un experto en asuntos tecnológicos y hablando del tema de la inteligencia artificial. Me gustaría, doctor, que nos citara algunos de los pilares más importantes de la inteligencia artificial para poder seguir entendiendo este tema. Correcto. Mira, Guillermo, los 3 pilares importantes para que la inteligencia artificial pueda tener éxito en nuestro país son la investigación, el desarrollo y la innovación. En la investigación, ¿qué necesitamos? Formar personal capaz que pueda implementar los nuevos retos de la inteligencia artificial. En eso existen instituciones académicas como es el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que es una institución formada específicamente para eso, para la tecnología. También podría ayudar la UAS. En el desarrollo, que es la implementación en la industria, en el comercio, en el servicio, ahí deberían crearse políticas que la deben administrar el Ministerio de Industria y Comercio para fomentar la inteligencia artificial. Y en la innovación, que es aquello que existe, cómo podemos hacer nuevas cosas con eso que ya existe, que es la innovación. Ahí tenemos 2 organizaciones importantes. Una, el Instituto de Innovación de Biotecnología y Industrial, que es el IBB, IBI,
que antes era el Indotech, y también que lo ha capitalizado la OCTIC, pero fundamentalmente lo ha hecho para el sector gobierno. Si nosotros logramos políticas que permitan, gubernamentales, que permitan esa innovación, tendría éxito la implementación de la inteligencia artificial. Tenemos la capacidad técnica en el país para impulsar la inteligencia artificial de esa manera que usted la ha mencionado. La capacidad técnica la tenemos. Lo que tenemos que fomentar es implementarla con una mayor aceleración. Existen las instituciones y la capacidad técnica actual existe, sí. Correcto. Profesionales de alto nivel. Herrera, una pregunta que es bueno que tú la puedas, tú la has comentado abiertamente, pero me gustaría que fuera directo. Podría ser, yo diría, ¿cuáles ámbitos puede tocar directamente la inteligencia artificial en República Dominicana? El primer ámbito que yo creo y el que más influye es en la industria, en el comercio, es decir, en el servicio. Luego podemos ir ampliándolo, es decir, en el comercio, como dijimos, ya vimos que hay muchas empresas que ya están implementando inteligencia artificial. Y una vez en ese comercio podríamos generar muchos empleos, porque miren, si tenemos una política clara de inteligencia artificial que para mí comenzó a partir del congreso que se hizo en abril de este año en Casa de Campo, donde ya la gente comenzó. Dijo, mira, la inteligencia artificial es importante. Y todos sabemos que eso motivó a que se generara trabajar en la ley de inteligencia artificial, implementarlo en el país. Todo el mundo ya comienza a hablar de eso. Entonces, si eso lo implementamos, yo estoy seguro que podemos desarrollar muchas cosas, mucho empleo, empleos de personas, por ejemplo, que viven en Independencia, por no decir nada malo, sino que está bien lejos y que ese simplemente con una antenita de Starlink de internet satelital ya se puede entrar al ámbito laboral. Pero eso es una política de Estado que debe implementarse. Una pregunta, Lenín. En Estados Unidos, por decir, ¿verdad? Porque siempre cogemos de parámetros los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el balance que se puede decir de la inteligencia artificial? Yo creo que ha sido muy favorable, en el sentido de que se ha generado muchos empleos por ejemplo, los ingenieros de PROM ahora ganan muy buen dinero. Los ingenieros de PROM son aquellos que programan y planifican inteligencia artificial. Se ha masificado, es decir, ya tú tienes todos los servicios automatizados, ya hay una industria que están trabajando en eso y también hay mucha innovación. Es decir, yo creo que en sentido general ha sido un éxito. A propósito de usted hacer mención de las políticas de Estado que deben de implementarse a los fines de seguir desarrollando este tema de la inteligencia artificial, en las instituciones estatales caería muy bien esto, que están como muy rezagadas en eficientizar los servicios, además de usted citar algunos sectores en el ámbito privado. Sí, la OCTI ha trabajado mucho y se le ha dado seguimiento desde la administración anterior a la actual, a las dos actuales que hay ahora, porque han tenido un cambio. Sí han trabajado bastante en optimizar los servicios. Bueno, yo vuelvo y recalco en las EDES, la inteligencia artificial en algunas de las EDES, hay otras que no, que están un poco rezagadas, están dando sus resultados, porque el otro día me comentaba un amigo que se le olvidó hacer efectivo el pago de la energía y lo hizo y me comentó la experiencia que él no tuvo que esperar que una brigada fuera a instalársela, porque ya la inteligencia artificial implementada en esa institución le permitía que automáticamente le hiciera el pago, el sistema le habilita el servicio de una vez. Ya no hay esos cortes de manera mecánica. Ya, ni los cortes ni la reposición. En algunas de ellas, sí. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo es el que manda, sí. Hay que invitarlo porque este tema es interesante para seguir desarrollándolo, doctor. Nos faltó mucho tiempo, pero lamentablemente el tiempo en la televisión se nos va con temas tan interesantes como este. De manera que reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes. La invitación queda abierta. A ustedes, amigos televidentes, desearle un feliz resto de la noche y un feliz fin de semana, doctor. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo quiere.